Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de mayo de 2018. Varios anuncios de carácter económico, comenzando ayer con reunión del Banco Central de Argentina, manteniendo la tasa de referencia inalterada en el 40% y reiterando objetivo inflacionario del 15% para cierre de año. En Japón, PMI del sector manufacturero descendiendo a mínimos de los últimos 9 meses. Esta es la medición preliminar correspondiente al mes de mayo. En Europa, desaceleración de los PMIs, compuesto bajando del 55,1 al 54,1, con industria y servicios debilitándose. También, como en el caso japonés, estamos hablando de las mediciones preliminares del mes de mayo, mostrando desaceleración para Europa y generando un poco de, tal vez, de confusión en los mercados con relación a lo que podría ser las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. En Reino Unido, inflación también por debajo de lo esperado, reforzando la idea de que tal vez no tengan que subir la tasa de interés tan rápido. Y en los Estados Unidos se han dado a conocer hasta ahora unas cifras de solicitudes de hipotecas, pero más adelante, al igual que en el caso de Asia y de Europa, se estará esperando la publicación preliminar de los PMI, donde se esperan estabilidad en los indicadores frente a las lecturas del mes de abril. Con respecto a Estados Unidos hoy, 9:30 de la mañana, estamos a la espera de las cifras de inventarios de petróleo, un poco antes cifras de ventas de vivienda nueva y ya de la mañana en adelante, mitad de mañana en adelante, se esperan las colocaciones de tesoros indexados a la inflación a 2 años por 16 billones de dólares, tesoros a 5 años, tasa fija 36 billones de dólares, publicación de minutas de la Fed y nuevamente declaraciones del presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, quien es el crítico número uno de las decisiones de incrementos de tasa por parte de la entidad. En Colombia, cierre del día, cifras de industria, de confianza de la industria y de confianza comercial. Con respecto a los anuncios económicos, además de los PMIs en Estados Unidos, continúan los pronunciamientos del presidente Trump con respecto al acuerdo comercial con China. Dice que se necesita modificar la estructura de ese acuerdo y que esa nueva estructura incluso va a ser un poco más difícil de verificar de los cumplimientos, obviamente, de los compromisos de cada uno de los países. Obviamente lo que está hablando Trump es sobre el compromiso adquirido por China de comprar más activos o más productos estadounidenses. Y acá se mostró también un poco inconforme con la velocidad como van estas negociaciones. No sé, no sabemos cuál es la expectativa que tiene el presidente Trump frente a estas modificaciones que en apariencia podría estar realizando China, pero lo que nos llama la atención es que haya cambiado de parecer en tan solo 48 horas con respecto a un tema de negociación que es tan complejo como el que está intentando abordar. Por otro lado, también anunció que para antes de elecciones de noviembre, de Congreso, de periodo intermedio, estarían lanzando una nueva propuesta de recorte de impuestos, algo que ha sido criticado ampliamente por varios economistas y que ya el día de ayer veamos las preocupaciones de Goldman Sachs sobre el incremento acelerado del endeudamiento en los Estados Unidos. Con relación a Brasil, varios anuncios, el primero de ellos se moderó el pronóstico de crecimiento por parte del gobierno del 3 al 2,5%. Y por otro lado, el presidente encargado, Michel Temer, ya estaría desistiendo totalmente de su intención de lanzarse en las elecciones para ser candidato presidencial. Pues como lo muestran las encuestas desde hace rato, lo vienen presentando, su nivel de favoritismo es de solo el 4% y el nivel de rechazo que genera es del 71%. Dice básicamente que va a intentar ayudar a una coalición de centro para que sea encabezada por el exministro de Hacienda Enrique Meireles para mantener en cierta medida el rumbo en las reformas estructurales en este país. Por otro lado, se conoció que Odebrecht estaría alcanzando un acuerdo preliminar con las autoridades en Brasil para pagar cerca de 734 millones de dólares por los daños causados en todo este tema de la corrupción. Y pese a que el gobierno brasileño había prometido eliminar los impuestos al diésel, los camioneros mantienen sus protestas, generando un poco de impacto negativo económico en el corto plazo y algo de cuellos de botella en lo que es la exportación de uno de los principales productos o de los principales productos agrícolas brasileños. Y como si fuera poco, salió el indicador de confianza de consumidor en Brasil, el cual está en su menor nivel de los últimos 7 meses, así que todas las noticias en Brasil parecen muy negativas en la jornada de hoy. Con respecto a los mercados accionarios, el día de ayer en apariencia esas declaraciones del presidente Trump poco menos
optimistas o, digamos, generando algo de tensión sobre los acuerdos con China. El día de ayer entonces estaba cambiando el tono positivo que estaba comenzando la jornada y generó una pérdida al cierre de la misma. Hoy abrimos también con descensos impulsados además por las tensiones en Turquía. Y acá, con relación pues a los Estados Unidos, el día de ayer pues ya se oficializaba la moderación o la flexibilización de algunas de las normativas de la ley Dodd-Frank, en la que algunas entidades financieras en los Estados Unidos eh, van a tener pues menos requerimientos desde el lado de exigencias de capital. Vamos a presentar acá entonces el listado de compañías o de bancos en los Estados Unidos rankeados por su nivel de patrimonio, pues porque es por su nivel de activos, porque este será básicamente como la decisión que van a adoptar para incrementar la supervisión o no. Hasta el momento en que firme esta ley el presidente Trump, los requerimientos de capital son muy exigentes para compañías que gestionen más de 50 billones de dólares en activos. Básicamente, pues más de 50 billones de dólares tenemos cerca de 40 compañías financieras en los Estados Unidos, y cuando hagan el ajuste a que esto solo se va a hacer para entidades bancarias con más de 250 billones en activos, vamos a pasar de 40 a algo cercano a 15 compañías bancarias o 20 compañías, más de 250 billones, cerca de 10 compañías en los Estados Unidos. Por lo tanto va a haber flexibilización para algunas entidades en el sector financiero. También van a reducir algunos requerimientos para bancos regionales con menos de 10 billones en activos. Por lo tanto, en cierta medida, digamos que esto debería estar beneficiando, como lo dicen los republicanos, el otorgamiento de créditos en el mercado estadounidense, pero como hemos referenciado desde nuestro punto de vista, la economía estadounidense no tiene problemas de crecimiento como tal, ya está en su nivel de pleno empleo, y cualquier tema que traten de realizar en este momento lo que va a generar son riesgos de sobrecalentamiento en el lado económico, y por el otro lado, desde el lado fiscal, un incremento del riesgo futuro de pago en los Estados Unidos. Por otro lado, en temas corporativos, el presidente de Tesla, Elon Musk, reconoció que sí habían identificado un defecto en su sistema de frenos del modelo 3, que se está tardando demasiado pues, en los tiempos de frenado, y anunció que esto iban a solucionar con un tema de software para modificar la manera en que, digamos, se acciona estos frenos y la intensidad seguramente de los mismos. Digamos que es una de las únicas compañías que puede hacer este tipo de ajustes solo a través de programación, diferente al resto de empresas que tienen que hacer, pues obviamente, cambios de hardware completa. Con relación al tema financiero, Barclays el día de hoy eh, descartó las versiones de prensa de que estuviera estudiando una posible fusión con la otra entidad financiera Standard Chartered. Los futuros del Standard Poor's pueden verse algo presionados durante la jornada de hoy, luego de los pronunciamientos por parte del presidente Trump y previo a lo que serían las esperadas minutas de la Reserva Federal y lo que sería la postura que tomen los analistas frente a descartar dos o tres alzas de interés para este año, con lo cual vemos que la señal de tendencia positiva se mantiene, pero ya vemos un retroceso desde ese nivel de los 2.740 a los 2.700 puntos una vez más. El nivel de los 2.720 le ha puesto bastante resistencia a las acciones en el corto plazo, con lo cual pues no hemos confirmado totalmente la continuación de este rally al alza que pues ya lleva más de 8 meses para las acciones en los Estados Unidos. Y en otras noticias corporativas, ayer el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció frente a los legisladores en la Unión Europea, con lo cual pues esto muy en línea la filtración de información que se dio meses atrás y que afectó particularmente a la Unión Europea en 2.7 millones de personas. La semana pasada Cambridge Analytica se declaró en quiebra producto del escándalo, y la reunión pues que se llevó a cabo el día de ayer en la Unión Europea justamente es 3 días antes de que entren en vigor las nuevas leyes sobre protección de datos en la región, donde las empresas podrían recibir multas hasta el 4% de sus ingresos totales si violan alguna de estas nuevas leyes. Y pasando con el mercado de divisas, el dólar continúa en apariencia fuerte frente a las principales monedas del G10, donde vemos que pues continúa entonces en esta canasta de monedas lo que es la debilidad de la libra esterlina y también un euro que pierden
respectivamente un 0,64 y 0,53%. En el mercado de monedas emergentes sobresale la caída de la lira turca, una caída de más del 3,5%, y hemos visto esta misma dinámica ya por casi 2 semanas consecutivas, donde pues ha liderado lo que son las pérdidas en las monedas de mercados emergentes, y la caída pues ya lleva más del 5% frente al dólar estadounidense. Alcanzó un nuevo mínimo el día de ayer, y esto pues presionado luego de que Fitch Ratings expresara su preocupación por la independencia del Banco Central para combatir la inflación de 2 dígitos que afronta el país. Y la semana pasada les recuerdo que habíamos mencionado en el comité que el presidente actual confirmó que si es reelegido en junio, se enfocará en lo que es la política monetaria y le restaría algo de independencia a la institución. Temas petroleros, lo que habíamos referenciado el día de ayer, parece que ya está siendo confirmado por funcionarios dentro de la OPEP. En la reunión de junio podrían discutir la posibilidad de moderar en algo esos recortes de producción que pues han servido, de acuerdo a la OPEP, a reducir el abultado nivel de inventarios internacionales. Desde nuestro concepto, lo más relevante acá es sin duda el desplome de la producción de Venezuela, la cual, de acuerdo a algunos cálculos independientes, descendería a niveles de 1,1 millones de barriles, cuando hace algunos años que había llegado Hugo Chávez a la presidencia, producía más de 3 millones de barriles al día. Y ayer en el dato de inventarios publicado por el Instituto Americano de Petróleo se mostró una caída en los inventarios de 1,3 millones de barriles para la semana terminada el 18 de mayo, y en cuanto a los inventarios de gasolina se mostró un aumento de 980.000 barriles. Sin embargo, pues hoy esperamos el reporte oficial de inventarios, que será conocido alrededor de las 9:30 de la mañana, y frente al cual los analistas esperan una reducción de 2 millones de barriles para el petróleo y una caída también para los inventarios de gasolina de 1,4 millones de barriles. Vemos algo de presión a la baja para el WTI después de los pronunciamientos de la OPEP, y pues que podrían incrementar entonces la producción el próximo mes, y los inventarios pues también están cerca de alcanzar ese objetivo del grupo, por lo cual lo que vemos es una primera señal de posible agotamiento después de estar muy de cerca de ese nivel de los $72, y se acerca de nuevo al nivel de congestión, un nivel que ha tenido durante las últimas semanas cercano a los 71, por lo cual seguir monitoreando el soporte, que serían los $70, y que corresponde también con el piso de este canal alcista que hemos observado durante las últimas semanas. En renta fija, la búsqueda de refugio por, en apariencia, todas estas tensiones de Turquía y su posible contagio a otros mercados emergentes, generó un cambio que es muy relevante desde el punto de vista técnico. Tasas de tesoros a 10 años en Estados Unidos descendieron del 3,5%, 3,05%, algo que consideramos que era difícil teniendo en cuenta que antes había sido el techo y que ahora consideramos que se iba a constituir en un soporte. Pues bien, en apariencia todo este tema de Turquía ha sido suficientemente fuerte para que se rompa este nivel técnico y en cierta medida de algo de tranquilidad para los inversionistas en tesoros o en títulos emitidos por compañías estadounidenses. Sin embargo, la percepción de riesgo puede estar aumentando, así que el impacto sobre los mercados emergentes, digamos que no es tan directo, puede ser un poco mixto para la jornada de hoy. Con respecto a temas relevantes de mercado para la jornada de hoy, la publicación de minutas donde estarán concentrados en qué tan tranquilos o qué tanta presión tendrán los miembros de la Reserva Federal para modificar su lenguaje en caso de que la inflación sobre reaccione a los incrementos de los precios del petróleo. Desde nuestro punto de vista, y ateniéndonos obviamente a lo que son los libros de texto, no debería haber cambios en el mensaje, pero como siempre la realidad a veces termina siendo diferente a la teoría, entonces queremos ver cómo reaccionan los miembros de la Fed ante esta posibilidad de corto plazo. Goldman Sachs y BlackRock apuestan por una recuperación de los mercados emergentes debido a que la caída de precios desde enero los hace muy atractivos. UBS también recomendó compra deuda de Indonesia, Argentina y Nigeria ante este mismo panorama. Sin embargo, por parte de Mark Mobius, un importante gestor en este momento de fondos y quien fue
por varios años presidente de Franklin Templeton, donde dice que aún queda mucho por absorber de toda esta crisis turca y de contagios en los mercados emergentes. Entonces la visión de Mark Movis no es tan positiva como la de Goldman Sachs, BlackRock y UBS. Así que tenemos varias ideas un poco encontradas. Mobius fue respaldado en cierta medida por PIMCO, quien está hablando sobre un futuro negativo en términos generales y que está buscando, no solamente está hablando sobre mercados emergentes, sino en términos generales sobre el tema de renta fija, diciendo que es el momento para incrementar el cash o el efectivo en los portafolios de los clientes, liquidando algo de crédito como tal o algo de posiciones en renta fija. Y también PIMCO complementó que hacia futuro, al cabo de unos 3 o 5 años, esperaba alguna recesión o una posible recesión en los Estados Unidos, por lo que las expectativas de rentabilidad de los inversionistas en los próximos años deberían estar ubicándose en un solo dígito e incluso en la parte media o por debajo de la parte media de ese un solo dígito. Cuando quieren decir esto es simplemente que la rentabilidad en inversiones tiene que ser inferior al 5% en los próximos años para los inversionistas. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, lo más relevante tiene que ver con la posible reunión de la OPEP en junio, contemplando una moderación en sus recortes de producción y el cambio en apariencia del presidente Trump, que pues obviamente no se nos debería hacer tan sorprendente con relación a lo que serían los avances del acuerdo comercial con China. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, pues donde seguramente vamos a estar muy concentrados en el mercado local con relación a lo que es el tema de las elecciones de este fin de semana en la primera vuelta presidencial y el día viernes pues creemos que la reunión del Banco de la República no debería generar mayor interés teniendo en cuenta que no habrá toma de decisiones de carácter político económico en pues de política económica en esta ocasión. En cuanto al índice Colcap, vemos que continúa entonces la caída desde ese nivel de los 1550 puntos, ya por debajo de las tres bandas del indicador y acercándose al nivel de los 1520 puntos, con lo cual, como lo mencionaba Daniel, pues esta semana de bajo volumen de negociación y lo que veríamos previo a las elecciones presidenciales, vemos entonces consolidación en este nivel, incluso puede acercarse al nivel de los 1500 puntos, que les recuerdo es el nivel de congestión predilecto para el índice en el corto plazo. Mañana, antes de la apertura de mercado, serán conocidos los resultados de TGI y Cálida para el primer trimestre del 2018. Y ya pasando con noticias corporativas y el análisis de las acciones, vemos que la primera tiene que ver con Canacol. El día de ayer la compañía a través de información relevante dio a conocer que realizó el tercer descubrimiento consecutivo de gas en el pozo Breva 1 ubicado en la cuenca del Valle Magdalena de Colombia. Este pozo está ubicado a 1.5 kilómetros al norte del pozo Toronja 1, el cual pues ya hemos visto que ha mostrado grandes avances en descubrimiento particular de gas en los últimos meses, donde se descubrió de hecho el mes pasado casi 14 pies de profundidad en gas y con espesor de 3.7 pies cúbicos, con lo cual en conjunto con Nelson 6 y Tronja 1, pues este pozo, el de Breva 1, es el tercer descubrimiento en el nuevo tipo de exploración que está aplicando la compañía, que es el tipo porquero y podría entonces darle algo de estabilidad frente a la acción. Lo que estamos viendo es una primera señal de posible agotamiento con ese ataque a la primera banda del indicador. Sin embargo, pues no ha sido confirmado dado que no se ha consolidado por encima de este nivel, pero pues sí tenemos que seguir monitoreando el nivel de los 9.500 como resistencia en el corto plazo y si se llega a dar consolidación por encima del mismo, estaríamos entrando en una nueva tendencia positiva para la acción. Y pasando con noticias ya relacionadas con Bancolombia a través de medios, Grupo Bancolombia dio a conocer su plan de inversión en innovación para este año. Con el presupuesto es de más de 100 millones de dólares, con lo que esperan extender la capacidad de innovación hacia los clientes y masificar el acceso a las finanzas, con lo cual en junio entrará en operación el proyecto de manillas de pagos sin contacto en los que son los colegios e universidades y esperan que continúen entonces las inversiones progresivamente en lo que queda y lo que resta del año. Frente al análisis técnico de esta acción, vemos la señal de cambio de tendencia que fue pues ya anunciada para finales de abril con la primera señal de posible agotamiento, pero no hemos entrado a enviar lo que es una recomendación de subponderar hasta que la acción ataque este nivel
importante, que son los 32.800, cercano a los 33.000 pesos, que ha servido como soporte y resistencia en varias ocasiones. Lo vimos durante 2017 y también comienzos de este año, con lo cual hasta que ataque con éxito este nivel, sí entraríamos a evaluar lo que es una posible recomendación de su ponderar con un precio o con un precio objetivo cercano a los 30.000 pesos. Y pasando con el peso colombiano, vemos una apertura sobre el nivel de los 2.857 pesos en la jornada anterior. Se mantuvo también sobre este nivel que corresponde a la tercera banda del indicador, pero se mantiene entonces esta tendencia positiva. Lo que veíamos es una fortaleza del dólar frente a las principales monedas, con lo cual también podría afectarse entonces el desempeño del peso colombiano y acercarse de nuevo a ese nivel de los 2.880 pesos en el mercado intradiario. Monitorear estos tres niveles, 2.888, 2.870 y lo que sería el nivel de congestión predilecto, que son los 2.850 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.12, cercano al 6.13 de la jornada anterior. Y vemos una apertura también sobre este nivel en el 6.12. Se mantiene entonces la tendencia positiva en términos de tasas de desvalorización para la parte larga de la curva y se mantiene justo sobre este, es la primera banda del indicador. Les recuerdo, nuestro nivel objetivo a corto plazo se ubica sobre el 6.20 y podría continuar y pues darse, digamos que culminarse durante las próximas semanas. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.